Hola, buen día. Hoy tenemos un nuevo en vivo. En esta oportunidad vamos a descubrir acerca de un personaje, un metafísico norteamericano llamado Neville Goddard. Y para eso tengo una invitada muy especial. Su nombre es Milady Menacho. Ella es fundadora de una iniciativa hermosa llamada Anju Holístico. Y Milady nos estará acompañando el día de hoy para conversar acerca de dos libros de Neville Goddard que la marcaron. Ella pues ha leído sus libros, sabe un poco acerca de la historia de Neville y qué rico pues poder conversar con ella acerca de un autor que les confieso que yo desconozco. Contarles un poquito acerca de Milady. Milady es ingeniera industrial, ella es coach certificada en PNL, también tiene un máster en ciencias empresariales. Sin embargo, pues su enfoque está muy dirigido a todo el tema de las terapias ancestrales y las terapias holísticas, como por ejemplo registros akáshicos, el tarot terapéutico, la geometría sagrada, los mandalas. Milady también se dedica a la canalización y por supuesto pues su misión es acompañar a través de esta iniciativa de Anju Holístico y a través de sus terapias acompañar a las personas a reconectar con su divinidad. Y Milady y yo compartimos pues una pasión en común, que es la lectura y el amor por los libros. Entonces para mí es una alegría pues poder contar con una persona que no solo está conectada con el desarrollo personal y la espiritualidad, sino también con el recordar a través del mundo de los libros. Los voy saludando. Hola César, hola Lina. Por ahí veo que Milady ya está conectada. Milady, por favor, dale a unirme o solicitar unirme a este en vivo para poder darte la bienvenida y poder conectarte a este espacio. Y los voy saludando por aquí. Hola Kundalini Yoga, ¿cómo estás? Vero, Quintero, César Moreno, qué alegría. Bueno, feliz día para todos. Y ya aquí Milady está esperando a que se una y a iniciar esta conversación fascinante en torno a este metafísico llamado Hola, Neville Goddard. Hola Milady, ¿cómo estás? estoy justo, estoy en una ventana. No sé si se me ve. Se te ves muy iluminada. Bueno, ¿Cómo está estás, bien. hermanita? Reina, qué alegría saludarte. Espera que voy a ver si con eso, para que no se vea tan oscuro. Qué alegría saludarte. Qué linda presentación. Es un honor poder acompañarte ahora en tu canal y compartir no solo sobre los libros, que es el amor en común que compartimos, sino también sobre este personaje que ha cambiado mi vida. Ay, sí, Milady, me alegra tanto. Mira, yo te confieso algo. Yo de Neville no conozco mucho. De hecho, yo no le he leído a él. Yo llego a Neville Goddard es a través de Raymond Samson, a través de su libro El Ah, Código de la Manifestación, ¿verdad? De hecho, este libro, sí. yo llegué a él como en el 2018, 2017, y en esa época no había libros traducidos de Neville Goddard. Todo estaba en inglés. En inglés. Sí, pero igual Raymond pues menciona como un poquito su biografía y sus enseñanzas, lo cual me pareció fascinante. Y cuando yo me encuentro con tu cuenta, ¿verdad? Que ya nos conocemos, que estoy en tu espacio y veo que tú estás recomendando algunos de los libros de Neville Goddard, dije, wow, yo tengo que Ajá. invitar a mi lady para que nos cuente cómo llegaron los libros de Neville Goddard a tu vida y por favor que nos compartas cómo integraste esa información y por qué sientes que esos libros cambiaron tu vida. Mira, yo a Neville Goddard lo conocí en el 2017, cuando quiero saber si se me escucha bien, Te escucho, porque... te Ah, escucho. perfecto, perfecto. Entonces, yo conocí a Neville Goddard en el 2017 cuando todavía trabajaba como ingeniero y en esa época yo había entrado en un proceso de depresión. Okay. Claro, fue mi muerte emocional en el 2017. O sea, para mí, yo siempre digo que tengo recién, vivo desde el 2018, o sea, tengo 5 años de vida consciente. Y en esa época yo solía escuchar, no habían libros de Neville Goddard, yo no sabía nada de Neville Goddard. Sí había leído libros de metafísica, pero no a Neville Goddard. Entonces ahí vi un video que era un audiolibros en realidad. Entonces mientras yo estaba en mi oficina trabajando, solía escuchar sus audiolibros. Y a ver, no miento, mejor dicho, si es que digo que habré leído todos los audiolibros que habían en YouTube. O sea, perdón, habré escuchado todos los audiolibros de YouTube
que en esa época era la plataforma más como relevante, ¿no? Y en esa época, ese momento, es justo cuando yo estaba haciendo mi transición y no fue hasta el 2019 que mi mayor manifestación se dio. Y esto sí yo lo digo por Neville Goddard, porque también hablaba, Wayne Dyer hablaba mucho sobre el poder de la imaginación. Y también leía Wayne Dyer, y es prácticamente el legado que nos ha dejado Neville Goddard, es reivindicarnos con el poder de la imaginación, porque según él es la herramienta que, a diferencia de otros elementos de la naturaleza, el ser humano puede imaginar. Perdón. Y a través de su imaginación, el ser humano crea su realidad. Entonces, es en lo que más o menos todos los libros de Neville Goddard se basa, en la imaginación y en la capacidad que tiene la persona de manifestar su conciencia. Y Mile, El resumen es esta. no, y excelente que nos compartas que justo llegó, estos audiolibros llegaron a tu vida en un momento donde habías tocado fondo, donde estabas pasando por una depresión. ¿Hubo algún momento donde escuchaste esas enseñanzas y dijiste, no, esto no tiene sentido? O más bien te diste la oportunidad y dijiste, bueno, voy a verificarlo. ¿Cómo fue ese proceso de verificar esa información? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué paso a paso tomaste? Cuéntanos un poco acerca de eso. Mira, cuando yo empiezo a escuchar a Neville Goddard y que todo se basa en imaginar y prácticamente en asumir el deseo que tú tienes, el anhelo que tú tienes como algo que ya se ha realizado, empecé con cosas pequeñas. Una de las primeras cosas, me acuerdo bien, porque ya en el 2018, todo el 2017 había sido mi muerte emocional, digo, ¿no? Y justo Neville Goddard hablaba de que era normal que una persona se matara a sí misma, o sea, dejara de ser para volver a ser. Entonces yo decía, bueno, yo ya dejé de ser, entonces ahora me toca volver a ser. ¿Cómo empiezo a hacer lo que quiero ser si no sé qué quiero ser? Y recuerdo bien un ejemplo que había, no sé si ustedes conocen, es una cantante que taller de canto, música, Paloma del Cerro. Okay. Entonces dije, creo que ese taller era hoy día. Bueno, si no puedo ir al concierto, me iré pues a un taller donde seguramente la gente, porque en Cusco es muy común que la gente haga reuniones y toque la música, ¿no? Como lo que le llaman el tributo al cantante. Entonces dije, bueno, voy a ir a ese taller de música. Fui al taller de música y encima llegué media hora tarde. Y recuerdo que en la puerta ya habían cerrado la puerta y justo le estaban abriendo a un señor que traía cámaras consigo y le dije, oye, un favor, yo también he venido. Y la señora que lo recibe el señor me dice, pasa, pasa. Yo paso, nos hacen pasar a una salita y veo que solamente hay pocas personas, no habían más de 13 personas éramos. Y nos hacen sentar y a mí me hacen sentar al lado del señor camarógrafo, luego les explico por qué esto es importante. Y ahí en el centro, veo a Paloma del Cerro. Yo no lo podía creer porque ya me había perdido el concierto de Paloma del Cerro, pero sí había elegido ir a ese taller y demás, y era Paloma del Cerro quien daba el taller. Yo la tenía frente a mí, no le dije nada a nadie. Ya al último, cuando terminó el taller, Paloma del Cerro nos abrazó a cada uno, dijo, cuenten lo que han experimentado. Y yo les dije, yo no sé qué hago acá, porque me había enterado que ese taller solo era para profesores de canto. Yo no canto, nada. Y era para profesores de canto y me habían dejado entrar porque como llegué tarde con el camarógrafo, habían pensado que yo era su asistente. Entonces al camarógrafo le dicen, ¿que no es tu asistente? Y él dice, no sé qué hace esta chica acá. O sea, todos pertenecían a un colegio, les habían pagado el taller de Paloma del Cerro, y yo no sé por qué había leído ese taller, o sea, yo no sabía qué hacía ahí. Y ahí me di cuenta
una cosa que también Neville expresa en sus libros, que es, no pienses en el cómo, tú solamente manifiéstate tan segura en ese estado que lo puedas hacer. Entonces, con eso que les digo que me pasó de la cantante Paloma del Cerro, me pasaron otros ejemplos más que yo decía, realmente deseo de todo corazón poder conectar con eso. ¿Y por qué lo deseaba tanto? Porque justo estaba en la transición de dejar mi carrera y dedicarme al propósito de Anju y al camino. Entonces, habían cosas que yo realmente anhelaba y era como, wow, y yo sentía y yo quería y tenía la costumbre, gracias a Neville, eso debo reconocerlo, de dormir soñando eso que quería. Wow. Porque él decía, antes de dormir, suéñalo, suéñalo, y han sido cosas tan grandes que así como te digo, de Paloma del Cerro, pude hacer cosas que parecían imposibles, porque ya me había acostumbrado o aprendido que no se piensa en el cómo, porque eso te lo da el universo. O sea, si yo me hubiera mentalizado concierto de Paloma, no se hubiera dado, pero se dio algo mucho mejor que Paloma frente a mí, me puse a llorar frente a ellos, les dije, oye, esto me ha pasado, no sé qué hago acá, la forma en la que me aceptó fue mágico. Impresionante. Otro ejemplo cortito que me pasó en la época más o menos de Neville Goddard es que yo conocí un autor, yo leí un libro que también llegó de forma mágica a mis manos y que llegó justo cuando yo me mentalizaba porque ese libro no había llegado a Perú, porque en Perú tenemos un problema con los libros interesantes que no llegan mucho. Y de casualidad me regalaron el libro del autor que yo llevaba meses buscando. ¿Y quién Y es es un autor. ¿Quién es ese autor y cómo se llama el libro? Guillermo Ferrara, era el libro El secreto de Adán de Guillermo Ferrara. Entonces, cuando tuve el libro en mis manos, nuevamente comprobé que mientras tú no piensas en las formas, el cómo, tú solamente encárgate de anhelar. Y yo recuerdo que anhelaba ese libro, pero bromeando a la gente, incluso bromeando así como que, ay, yo cuando tenga el libro, bla, 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 bla. ¿Y sabes qué pasó hace 2 meses? Mira, han pasado buenos años. Entrevisté a Guillermo Ferrara por Instagram. Ajá. Tuve el honor de entrevistar yo le decía a Guillermo, no sabes lo que significa para mí en este momento entrevistarte, porque era un deseo que yo concebí hace mucho tiempo. Andreina, yo admiraba, por ejemplo, a las personas como tú que entrevistaban a otras personas y yo me dormía soñando y a veces decía, o a veces en la ducha imaginaba y decía, algún día tendré la oportunidad de entrevistar a otras personas que hablan sobre estos temas, porque yo amo los videos que veía en YouTube más jovencita. Y decía, ¿será que algún día? Y claro, en esa práctica, mira, poder hablar de Neville Goddard, expresarles cómo ha cambiado en mi vida, qué cosas mágicas han sucedido, y eso me ha enseñado a valorar qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y entender que aquí hay una gran máquina que muchos tenemos miedo de conocer, pero que en realidad solamente se trata de sentirte, sentir la vida, sentir a Dios, integrarte con el todo, no pensar por separado, ¿no? Porque cuando piensas con la mente por separado dices, eso es bueno, eso es malo, eso no es bueno para mí, pero cuando te integras con el todo, las cosas suceden. Claro, no. Y no sucede. Milady, hay algo equivalente, mejor que, como dicen, ¿no? impresionante. Me encanta que inicies hablando de Neville Goddard, expresando, compartiéndonos vivencias y experiencias que tú misma has comprobado a través de lo que él llama la ley de la asunción, ¿no? El sentirte como si ya todo lo que tú anhelas estuviera realizado. Y va muy de la mano con todo este tema que habíamos conversado la otra vez acerca de la magia y también la gratitud, ¿no? Que uno puede agradecer que ya el hecho se dio, así, ¿no? Así como dices tú, como que no preocuparte cómo vas a conseguir la entrada, dónde vas a sacar el dinero, quién te va a llevar al concierto, no, es sencillamente sentir que ya estás viviendo la experiencia de estar en ese concierto con Paloma. Antes de continuar con Neville, sí me gustaría preguntarte algo acerca de tu iniciativa Anju, ¿verdad? Primero, ¿qué significa? Porque cuando estuvimos conversando, pues me fascinó la traducción del sánscrito y creo que a las personas que están en este en vivo les encantaría saber qué significa esa iniciativa de Anju holística, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Y lo otro es, si de alguna manera, pues, ¿qué herramientas o qué enseñanzas de Neville Goddard implementaste para que Anju, pues, viera la luz, ¿no? En este mundo. Esa es una pregunta que también me conmueve mucho, porque Anju es la manifestación de ese juego mental que yo inicié sin saber cómo funcionaba. ¿A qué me refiero? Y hay mucha luz, justo el sol sale, ¿no? En realidad yo en el 2013 yo termino mi carrera y me quedo frustrada.
porque se supone que era el mayor anhelo que yo tenía, pero no me llenaba el corazón. Entonces, simultáneamente, yo me inscribo en un curso de masajes terapéuticos para ayudar a las personas, eran masajes emocionales, bioenergéticos, que a la persona la ayudabas con los masajes y tú podías saber qué conflictos emocionales tenía en ese momento la persona. Nada que ver con mi carrera, pero recuerdo que en ese momento, 2013, empezando 2014, decido hacerme unas tarjetas. Entonces, en ese momento yo no sabía nada de Neville Goddard, pero digo, voy a hacerme unas tarjetas y qué nombre utilizo. Entonces, me daba vergüenza utilizar mi nombre porque en ese entorno todos me conocían, ya era ingeniero. ¿Y qué hace un ingeniero recién graduado en vez de buscar trabajo en una empresa haciendo masajes, ¿no? Y a veces eso, Y los por ahí. prejuicios, los Entonces, prejuicios. los prejuicios, y más los míos propios, ¿no? Entonces decidí buscar un nombre, un arquetipo, como algo, y justo yo siempre decía India, 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 India. Yo nunca sabía si iba a llegar a India. También con el poder de la manifestación llegué a India, pero en ese momento dije, tiene que ser un nombre indio. Y en eso me habré buscado más de 1000 nombres, no es mentira, porque yo recuerdo que me pasé 4 días leyendo los nombres indios y su significado. Y el que más me encantó, mira, que yo busqué de la A a la Z y volví a la A, que es Anju, porque representa algo que nace desde el corazón. Me enamoré de ese nombre porque era claro, todo lo que el corazón es la conexión del mundo espiritual, del cielo y de la tierra, y este es el medio a través del cual todos vamos a interactuar. Entonces dije, esa es. Yo no sabía nada más de eso, entonces me quedé con esas tarjetas personales que me hice para hacer masajes. Tiempo después, en el 2017, yo estaba terminando mi maestría de ciencias empresariales, ya conocía a Neville Goddard y teníamos que hacer un proyecto de tesis en el que teníamos que crear una empresa. Y yo dije, no se diga más, voy a jugar a que creo Anju y es un centro holístico y hace terapias. ¿Qué terapias hace? Uy, una vez leí de registros akáshicos, ya hace registros akáshicos. ¿Qué más hace? Escucha de Reiki, ya Reiki. Entonces yo jugué con todas estas terapias para presentar ese informe y terminó la maestría, presenté el proyecto. Recuerdo que, bueno, no me acuerdo qué más pasó después del proyecto, pero yo me había quedado con eso en la cabeza. Y si Anjo es un centro holístico, en algún momento, dije, en algún momento voy a trabajar duro, voy a juntar plata, los conceptos, ¿no? Imagínate, uno crea la realidad. Entonces dije, voy a trabajar durísimo y cuando me jubile voy a tener mi centro holístico donde hagan estas terapias. Depresión, después de mi maestría entró en depresión, mi muerte emocional, pero ¿qué sucedió? Mi mente se quedó con ese juego mental en el que yo tenía el centro holístico y las terapias, y en el 2019 ocurre la manifestación más grande. Yo ya sabía que no quería continuar en la línea de la ingeniería, es muy bonito, pero ya no era lo mío, y decido nuevamente, digo jugar no como algo despectivo, sino con algo que a veces nos permitimos desde el disfrute. Entonces me pongo a jugar a que, recuerdo que todo el 2019 ya sabía que yo quería irme a India. ¿Para qué? No sabía. Y me pongo a jugar nuevamente. A mi jefe le decía, me voy a ir a India, me voy a casar con un indio. O sea, todo era un juego mental de decir que me voy a India. Incluso en el trabajo me decían, si te vas a India, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Y yo decía, no importa. Te vas a quedar sin plata, vas a regresar a tu trabajo mendigando por otro puesto. Y decía, no importa, que me voy a India. Todos los días escuchaba música hindú. Me aprendí a hacer los tatuajes de eso. Yo vivía en India, trabajaba en Cusco, pero vivía en India. ¿Y sabes qué pasó, Andreina? En junio aparece en el Facebook una notificación que dice, ¿te gustaría estudiar en India? Yo me morí. Y así fue como me gané una beca con todo pagado. O sea, ya no importaba cuánto dinero yo tenía que ahorrar y cuántos meses. Tanto lo había deseado. Esa fue mi manifestación más grande. Irme a India con todo pagado. Cuando estaba en India, recordaba todas las veces que había visualizado en la tesis, cuando hice el proyecto de Anju, cuando creé el nombre de Anju sin saber que yo iba a llegar a India, o por qué en mi cabeza siempre estaba India. Regresé a Perú y dije, Anju tiene que ser una realidad, no cuando me jubile, no cuando junte plata, ahora. Y a medida que yo trabajaba en Anju, porque empecé en realidad enseñando a meditar, creando mandalas, esa fue mi iniciación. Yo nunca juzgué, yo nunca dudé de los mandalas. Esa fue una de las cosas en las que tuve certeza. Los mandalas me iban a llevar a algún lugar. La gente me decía, ¿qué vas a ganar pintando mandalas? Yo no respondía porque algo iba a ganar, yo sabía. Esa fue una de las pocas certezas que tuve en mi vida. Entonces,
Empecé dando talleres de mandalas, la gente, sí, sí, empezó la pandemia, mucha gente quería meditar pintando mandalas y en eso apareció, ¿quieres estudiar Reiki? ¿Quieres estudiar registros akáshicos? Y yo ya tenía la certificación en programación neurolingüística y luego se da la oportunidad de estudiar biodecodificación. Todas las terapias que yo jugando había incluido en ese proyecto de tesis es ahora. Wow, o sea, Yo a lo estás veces no lo viviendo. creo, te lo juro. Qué impresionante, ¿no? Y qué bonito como tú lo dices, no, no lo dices jugando no de manera despectiva, sino con la inocencia y la ilusión de un niño, ¿no? Que se imagina Sí, pues cómo sería su mundo, que se siente ya inmerso en esa nueva iniciativa, compartiendo con personas, estudiando, todas tus certificaciones que te llegaron, pues, mi lady, me parece mágico, absolutamente mágico. Y a mí a veces se me llenan a veces los ojitos de lágrimas porque yo les digo, de repente no tengas todo lo que tú quieras, porque a veces ni sabes lo que quieres, pero cuando es el anhelo de tu corazón, estás destinado a vivir eso que creas. qué importante es ahora que tú mencionas el tema del corazón y cómo el corazón también se relaciona del sánscrito con Anhu, ¿no? Nosotros ahorita estamos entrando o ya estamos en esta nueva era dorada y una cosa son los anhelos del corazón para la vida propia, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nosotros también podríamos poner estas enseñanzas de Neville Goddard, estas experiencias que has tenido a lo largo de todos estos años desde que te graduaste, mi Lady, al servicio de esa nueva humanidad? Al servicio de esa nueva tierra y esa quinta, sexta dimensión en la que vamos a ingresar. ¿Cómo podemos empezar a imaginarnos ese nuevo mundo? ¿Has hecho esa práctica, mi lady? ¿Cómo te sueñas tú esta nueva humanidad? A ver si de pronto nos das un poquito de inspiración para nosotros también empezar a sembrar esa semilla y esos anhelos y abrir ese corazón para conectar con ese futuro que pronto estará con nosotros. Mira, la pregunta que haces, espera un segundito que creo que hay una, acá, espera un segundito, voy a soltar el cargador. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, esa pregunta que tú haces es tan perfecta, y te voy a decir por qué. Porque resume uno de los trabajos de Neville Goddard, que pese que sus libros se escribieron entre 1900 y el tiempo que él vivió, lo que él dice es que el anhelo de la persona, si realmente quiere ver un mundo mejor, tiene que verse a sí misma como algo mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú al momento de trabajar con los libros, de trabajar con la conciencia, los talleres y la luz que nacen de tu corazón, ya estás creando esa humanidad, o sea, no creando la humanidad, pero es como ya estás moviendo la energía porque cuando tú creces, automáticamente las energías que te acompañan van a ir también creciendo, ¿no? Entonces, Neville Goddard decía, por ejemplo, que el ser humano, si realmente quiere un mundo mejor, más evolucionado, en conciencia, las nuevas humanidades, que él llamaba conciencias mayores, ¿no? Como evolucionar el alma o evolucionar la conciencia, que te visualices haciendo eso que tanto anhelas. Y para que tú lo anheles, tienes que amarlo, tienes que desearlo y tienes que pensarlo, porque muchas veces nosotros queremos algo, pero ¿para qué lo quieres? No sé, solamente sé que lo quiero. Entonces realmente lo único que haces es estás pensándolo, no lo estás amando, no lo estás anhelando, no lo estás imaginando. ¿Por qué? Porque no es algo que realmente nace de tu conciencia, de repente nace solo desde la mente, pero no desde ese corazón. Entonces, yo siento que lo que están haciendo muchas personas, por ejemplo, Samuel, yo lo conocí a Samuel antes de que hiciera todo ese viaje, Samuel Valdivia, y él también, él vivía en la realidad en la que él quería y me decía, Mila, mi sueño es, así como Matías Estefano, hacer esto y la gente que despierte con su conciencia y tal. Y él se veía tanto que yo a veces decía, wow, pese a que es una práctica natural en mí, yo siento que él tiene más como esa capacidad de imaginarse y ponerse ahí y anhelarlo. Y mira cuántas personas mueve. Entonces pienso que no se trata de quién es mejor o qué es mejor, porque eso es muy desde la mente, desde afuera, cuando lo ves desde afuera, pero cuando tú te piensas desde adentro, ¿no? Como aunque sea un libro, aunque sea un cristal, aunque sea un encuentro, te metes desde adentro y es ahí cuando la magia se puede manifestar, esa conciencia infinita se manifiesta. Tienes que visualizarte haciendo eso que tanto amas, porque entonces esta nueva humanidad se va a guiar por estos movimientos. Hay gente que dice, pero mi don es chiquito. Hazlo, porque ese don chiquito te va a llevar, wow, no.
yo confío mucho en eso. A veces hay gente que nos juzga, a veces, ¿no? Como imaginamos mucho. Sí, imaginamos, pero ¿quién no lo hace? Creer que no Claro, ¿no? imaginamos Bueno, y es además que engañarse. no. No, además, Milady, el tema que tú dices de que no sea pequeño, en realidad no hay ningún rol más o menos importante alrededor del mundo. Cada uno de nosotros está aquí, es con una misión, una tarea, un plano evolutivo específico, ¿sí? Ya yo creo que cuando el tema es de compararse con el otro o querer algo ya desde el ego, ahí es donde de pronto empiezan a surgir esos bloqueos, ¿no? Energéticos, de pronto esas barreras, pero cuando uno la anhela genuinamente desde el corazón y para un bien más elevado, de pronto no va a surgir como tú te lo imaginaste, pero se va a dar, pero se va a dar de Sí, alguna u otra manera. sí. Mira, mi lady, antes de seguir con la nueva humanidad en la nueva tierra, porque me interesa que continuemos conversando de ese tema, vamos a mirar unas preguntas aquí que nos hacen precisamente de Neville Goddard, ¿no? De este autor que fue tan importante en tu despertar de conciencia, que te acompañó en esa muerte, ¿no? Emocional, en esa muerte de tu identidad para, pues, renacer, ¿no? Tal cual ave fénix. Aquí de mentora nos pregunta, Neville habla en sus libros sobre geometría sagrada y espirales. Tú que has leído o has escuchado los audiolibros, ¿él ha mencionado algo acerca de la geometría sagrada? No, 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 la verdad, no. Nada relacionado a la geometría sagrada, salvo me haya perdido algún libro, pero Neville suele repetir sus conceptos en todos sus libros. Claro que en unos hace más énfasis, digamos, en la conciencia, en la imaginación, en la ley de la asunción, pero geometría sagrada tal cual no he leído y De no tengo pronto. conocimiento que él haya trabajado con geometría. Hay algo que me llama la atención de Neville Goddard, mi lady, es que prácticamente él, bueno, tengo entendido que él nace en las Bahamas o en alguna isla caribeña, ¿verdad? De esas islas británicas. Barbados, Barbados, es una Barbados, de ¿no? las Indias occidentales, creo que le conocen. Eso. Y él emigra a Estados Unidos y allí él prácticamente conoce un mentor que lo mete en todo este tema del ocultismo, de metafísica, pero prácticamente todo el registro que tenemos de él a través de sus libros en inglés surgen, son de conferencias que él precisamente daba alrededor de diferentes lugares. Y él no grababa nada de eso, sino que prácticamente nosotros tenemos acceso a sus legados por las personas que transcribieron, ¿no? Que yo bromeo mucho Sí, con mis socias, porque hoy en día hay tantas divulgadores en redes, en YouTube, en Instagram, que yo le digo, hay que documentar esto, hay que colocarlo en libros, ¿no? Porque el día de mañana que no tengamos acceso a internet o red, qué bueno pues poder contar con ese compilado. Neville Goddard sí. vive entre 1905 y 1970, interesante porque él llega a Estados Unidos también en una época donde estaba Tesla, ¿no? Estaba Tesla, estaba todo este tema de la revolución Mm, industrial. Entonces, hay algo muy interesante en uno de sus escritos donde él dice que así como para generar electricidad, ¿verdad? Se necesita magnetismo, el magnetismo también puede generar electricidad y es una comparación muy bonita porque es precisamente lo que estamos hablando de los sueños y los anhelos, ¿no? Oye, si tú cuando logras algo, alguna meta o un sueño, sientes una emoción, ¿por qué no hacerlo a la inversa también? Proyectar esa emoción, sentirlo para traer esa meta al presente. Y con esto quiero sí. atarlo al libro que nos convoca hoy, Milady, ¿no? Que es El poder de la conciencia y el arte de hacer realidad tus deseos, ¿no? Háblanos un poquito acerca del contenido de esos libros, ¿no? Para aquellas personas que nunca han leído o escuchado a Neville Goddard, ¿con qué nos encontramos en esas lecturas? Lo que tú dices de la historia de Neville Goddard es muy interesante porque poco, él ha escrito sí, y algunos de sus audiolibros y libros han sido recapitulaciones de sus conferencias. Se dice, solamente para aclarar, al inicio él se dedicó a la danza, ¿no? Esto que se llaman como que las artes, bueno, artes distractivas, ¿no? O de disfrute, pero conoció, después de separarse de su segunda esposa, de su primera esposa, perdón, conoció creo que era un judío etíope llamado Abdullah, y dice que cuando él vio un afiche que decía que él iba a hablar sobre algo así como cristianismo esotérico o los mensajes ocultos de la Biblia, él dijo, ay, este charlatán, voy a ir a escucharlo. Y dice que después de que se quedó pegado
todo el tiempo que habló este señor, y cuando llegó se presentó y le dijo, hola, soy Neville Goddard, y Abdullah le dijo, te llevo esperando hace meses, los maestros me enviaron a enseñarte, pero se supone que debías de llegar hace 6 meses, y te estoy esperando hace 6 meses. Entonces, desde entonces se hicieron muy amigos y aprendieron mucho juntos. No se sabe hasta cuándo es que Abdullah acompaña a Neville, pero se sabe que aprendió mucho de él. Entonces, durante casi 65 años, 64 fue el último libro, si no me equivoco, que publicó Neville, él hablaba mucho sobre la ley de la Asunción, y eso se puede ver en todos los libros. Pero después de su último libro, él empieza a encapricharse con otro concepto, que es la promesa. Entonces van a ver que todos sus libros van a hablar sobre la manifestación, la imaginación, la conciencia y demás, y ya muy pocos libros hacen referencia sobre la promesa, que trata más que todo el desaparecer con la esencia. Es la misma película de Lucy, ¿verdad? Que ella, ¿has visto la película Lucy con... Es muy buena, te la Con recomiendo. la rubia, la que... Con la rubia, Ah, sí, ella, sí, claro, ella. Lucy, sí, 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 ajá. ¿Te, te acuerdas que en esa película Lucy aprende todo, aprende, y hay un momento en el que llega al 100% y desaparece? Ya. Desaparece. El camino de Neville Goddard con sus libros es similar. Llega hasta cierto punto donde se puede manifestar todo, pero después ya no importa cuánto quieras manifestar, sino es el volver a la esencia. Tal Volver a la cual. fusión. Entonces, te mencionaba de estos dos libros del arte de manifestar tus deseos y el poder de la conciencia, porque siento que de todos los libros y audiolibros que obtuve de Neville, son los más como sencillos de entender y aclaran cómo articulan. Los demás se complementan perfectamente, seguramente las personas van a tener alguno favorito. El libro del arte de manifestar tus deseos te habla de tres, vamos a decir, tres herramientas básicas para poder manifestar tus deseos, que es el sentimiento, que es la visualización antes de dormir, y el otro es el agradecimiento, ¿no? O sea, como que ya manifestar tu deseo, visualizarlo y soñar. Los tres pasos. Y en cambio, el libro La conciencia te habla de conceptos que a veces puede parecer denso, porque yo he tenido que leer como que 3, 4 veces el mismo libro. Te habla de que la conciencia no tiene algo ajeno a sí mismo, que incluso las personas pobres, y él no lo dice como algo malo o bueno, él dice que las personas en todo momento están creando su realidad porque somos una conciencia infinita. Entonces, si tú crees que, por ejemplo, ay, no, me robaron o soy pobre y es que yo quiero ser abundante, ¿y por qué soy pobre? Porque claro, tus pensamientos están muy identificados con la pobreza, y si tú quieres cambiar tus pensamientos, tienes que permitirte morir, y permitirte morir significa que dejes de pensar como piensas. Y eso fue lo que me pasó. Entonces, ¿qué más te habla? El poder de la conciencia, te enseña incluso con ejemplos, así como lo que le dice el magnetismo, te explica, por ejemplo, las polaridades, por ejemplo, metales o metales, cómo es que atraen a otros metales, por qué la misma configuración molecular, por ejemplo, no sé, me acuerdo de este metal que él mencionaba, es la misma configuración cuando molecular, cuando atrae algo o cuando no atrae algo, y lo único que varía es cómo las moléculas están organizadas en este metal. Si están desordenadas, el metal no atrae nada, pero si están organizadas en filas las moléculas, los electrones, protones, etcétera, atraen a otro metal. Entonces te dice, no es que tengas que dejar de, o sea, cambiar tú, sino concebirte como eso, porque tienes toda la configuración para manifestar eso que está moviéndose alrededor tuyo, ¿no? Ya sea la salud, la enfermedad. Y él dice, es una incoherencia creer que algo que te está sucediendo es ajeno a ti. Claro. Y él también, hay dos cosas que me sorprendieron de este libro, El poder de la conciencia, por eso también te lo compartí. Es que él dice que la naturaleza, por ejemplo, las plantas, no tienen la capacidad de imaginar. Solamente el ser humano tiene la capacidad de imaginar. Y lo segundo, que para evolucionar, por ejemplo, las plantas pueden evolucionar de forma natural, los animales, etcétera, de alguna forma. Pero el ser humano, para evolucionar, tiene que crearlo, imaginarlo. No es que tú te quedas tranquilo, no, tú tienes que anhelar voluntariamente esa evolución. Y segundo, es un derecho o una habilidad que de repente a esta raza, como ya hemos visto, ¿no? De diferentes civilizaciones, tenemos la capacidad de hacerlo.
Maravilloso ese resumen, mi lady. Para las personas que se nos están uniendo, estamos hablando un poco acerca de la vida de Neville Goddard y sus dos libros, El poder de la conciencia y El arte de hacer realidad tus deseos, el arte de manifestar tus deseos. Estos libros lo pueden conseguir si están en Colombia. Uno lo consigue a través de Ediciones Gaviota y si están en Latinoamérica, ambos están disponibles en Busca Libre. Animarlos a buscarlos porque son traducciones recientes, ediciones recientes de 2021. Antes de 2021, todo el material de Neville Goddard estaba en inglés. Todo, todo. Y mi lady, por cierto, ahora que tú mencionas el tema de esos tres pasos, ¿no? De imprimirle un sentimiento, de visualizar aquello que anhelas y de dar gracias, ¿verdad? Esos pilares también están incluidos en el Código de la Manifestación de Raymond Samson, ¿verdad? Que también es otro libro que va muy de la mano con las enseñanzas de Neville Goddard, animarlos a buscarlo. Y aquí él habla también mucho del poder de yo soy, mi lady, del yo soy. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en la lectura de Neville Goddard y cuál es la importancia que él le daba al yo soy. Él decía que la conciencia, y a mí me gusta como bueno, comparar en el sentido de unir conceptos, ¿no? Si has escuchado a esta chica Lorena, que también le has hecho la entrevista a Lorena, la bruja filosófica, explica en sus videos que era una sola conciencia. Esta sola conciencia, que sería Dios, empezó a no fragmentarse, pero como a separar diferentes conciencias, ¿no? Entonces, una de esas conciencias es el yo soy, que está en esta dimensión, en este planeta. Entonces, este yo soy lo que afirma es que no concibe a Dios como algo separado, sino es parte de esta conciencia de Dios. Entonces, reconocer esta conciencia infinita, no para que te obedezca a cumplir tus deseos, sino para que tú te concibas dentro de ella y puedas manifestar tu propia realidad, porque la Tierra dice que también de esa forma se ha manifestado hasta tener esta densidad, esta dimensión. Entonces, el yo soy lo que hace es enseñarte o recordarte que tú eres parte de esta conciencia divina, infinita, y puedes crear toda tu realidad. Él dice que lo que no, o sea, es como el concepto que tú tengas de ti mismo, crea esa realidad. Pero a medida que tú vas recordando que tú eres esa totalidad, esa unicidad, sabes que eres el que eres. Entonces él siempre pone, yo soy el que soy, ¿no? Cuando tú dices, soy amado, soy abundante, soy sagrado, estás creando esa realidad. Pero cuando tú dices, soy papá, soy mamá, soy ingeniero, te estás fragmentando. Imagínate que es la misma frase, pero la concepción es otra. Entonces, cuando tú dices, soy amado, estás concibiendo esa manifestación que se va a expresar. Pero cuando dices, soy papá, es más como una división, ¿no? Porque si eres papá, no eres mamá, pero si eres trabajador, no eres jefe, o si eres bueno, no eres etcétera. Entonces, cuando utilizas estas diferencias, te separas, pero cuando usas la integridad del otro, te integras, ¿no? Para redundar, te vuelves a integrar. Entonces, eso me enseñó, por ejemplo, mucho a entender que no soy lo que creo que soy. Y hasta el día de hoy, les confieso, no es que ya tengo todo resuelto. Leí todos los libros de Neville y ahora estoy súper empoderada con lo que soy. No es tanto así. Porque como la mente es dual y está en esta dimensión, cada cierto tiempo me encuentro pensando cosas y tengo que decir, Mila, no soy eso que creo que soy, que quiero ser. Importante. Y soy lo que... Exacto. Entonces ahí uno mismo se va educando y sabe que es un camino Sí, es un que no tiene fin, es un camino que no tiene fin y cuando crees que de pronto has tenido una revelación, rápidamente te das cuenta que incluso debes desaprender esa revelación para abrirte a otras posibilidades, a otras preguntas. Yo creo que mientras más uno descubre estas lecturas, videos, información, son más las preguntas que surgen, ¿no, mi lady? Y yo creo que es más el anhelo o más, digamos, la certeza de que no sabemos nada, de que a medida que aprendemos y aprendemos, descubrimos, es más el camino que tenemos que recordar, ¿no? Y es mágico, ¿no? Porque finalmente lo hace una aventura. Mi lady, y frente a otras personas o otros autores que han tenido la influencia de Neville Goddard, ¿no? Tú ya habías mencionado Wayne Dyer,
bueno, tenemos a Raymond Samson que también menciona mucho a Neville Goddard, ¿verdad? ¿Has tenido oportunidad de leer a Wayne Dyer u otros metafísicos donde has encontrado, digamos, estas enseñanzas replicadas? Cuéntanos un poquito qué has encontrado en tus lecturas. A Wayne Dyer, él fue también uno de mis referentes porque en uno de sus libros, que se llama El poder de la imaginación, que es Okay. buenísimo, es delgadito, me lo leí en 2 días, pero hablaba similar a lo de Neville y también en Tus zonas sagradas, así, escribió Tus zonas erróneas y hay otro libro que se llama Tus zonas sagradas, y él también habla de cómo tu mente se configura para crear una realidad, pero a veces te distraen, entonces terminas creando una realidad que no quieres. Entonces no es que haya un malo o un bueno, simplemente que pues es parte de la polaridad de esta dimensión, así que necesaria en su espacio dual. Pero uno de los personajes que me gustó mucho, que es más ligero, sería Wayne Dyer, y el otro es Florence Scovel Sheen. Ok. Ella también es una autora, su lectura es muy, son ligeras, no vas a encontrar un libro de Neville Goddard que sea gruesote, son todos así de un día o 2 días, no más de 120 páginas, por ejemplo. O sea que fáciles de devorar para los que aman los libros. Ella también habla mucho sobre cómo la palabra acompaña mucho la visualización, ¿no? Que en otro de los libros lo utiliza Neville, pero creo que Florence Scovel Sheen, ella hace más énfasis en las palabras, cómo las palabras incluso compara mucho con el tema del verbo, ¿no? Que en un comienzo era el verbo y el verbo se hizo la palabra, bla, bla. Entonces, ella habla mucho sobre la palabra, pero nuevamente sobre la visualización, la palabra, y algo que comparte mucho con Neville es que ellos dicen, por ejemplo, en la mente de Dios no hay nada roto, no hay nada perdido, no hay nada muerto. Y si algo no se te da, puedes tú pedir su equivalente, ¿no? Y es increíble. Entonces yo tendría ahí Wayne Dyer, Florence Scovel Sheen, sé que Connie Méndez, pero creo que ella tiene como otra forma de explorar la metafísica Sí. y Neville Goddard, bueno, y el libro que lo has mencionado, ¿no? Que no lo he leído, pero sí recomiendo, seguramente ahí van a encontrar otros autores Excelente. parecidos. Excelente. Mira, justamente aquí Lorena Visual nos dice, de Florence 4 en uno me cambió la vida. Así que tenemos a personas aquí que también pues han leído metafísica. Mira, aquí preguntan por Jacobo Greenberg. Mira, yo sí he querido leer a Jacobo Greenberg, pero no consigo ningún libro de él aquí en Colombia. ¿Tú has leído a Jacobo Greenberg, Milady? No, pero creo que me he descargado, es que desde que te veo, desde que te sigo, confieso que tengo como cada día descargo 5 libros en Kindle en muestra y poco a poco los voy comprando, porque si no, Yo en creo la que bancarrota comprando. tengo un amigo mexicano, cachamánico, él hace muchos videos a Jacobo Greenberg y lee mucho, así que es recomendar pues seguir su cuenta porque él también comparte mucha esa información. Mira, mi lady, me dejas con muchísimo antojo de leerme a Neville, como te digo, lo poco que sé de Neville lo sé por Raymond Samson. Y bueno, poniendo en práctica el código de manifestación, esos 12 pilares que Raymond Samson nos explica, que entre ellos está la ley de la asunción, la visualización, el poder del yo soy, la gratitud. De verdad que es impresionante cómo cuando tú te imaginas o sueñas, literalmente, como dices tú, te acuestas a dormir anhelando ese deseo que se lleve a cabo, tal taller, actividad, viaje, es impresionante cómo se manifiesta, ¿no? Y a veces ocurre que no se manifiesta como tú te lo imaginabas o se manifiesta algo mejor, algo que de pronto te convenía, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso, ¿no? La importancia también de respetar pues el plan divino y el plan de alma de cada uno, ¿no? Para uno no ponerse tan terco con de pronto con algunos anhelos que no están escritos, ¿no? O que nuestra alma no necesita para su evolución. Sí, esa es una pregunta hermosa, porque cuando tú te concibes como el otro, sabes que no necesitas transgredir. Por ejemplo, se confunde mucho para las personas que siguen a Neville Goddard, y hay un grupo en Facebook también, hay muchos en realidad, siempre dicen, ¿cómo puedo manifestar que una persona regrese? Cualquier cosa, anhelo que tú tengas que involucre la voluntad, la imaginación de otra persona, ya es una transgresión.
¿no? Por ejemplo, incluso no lo hizo tanto Neville, pero Florence Scovel Shinn, ella, por ejemplo, contaba que cuando una persona desea tanto algo que transgrede la voluntad o la imaginación, el yo soy de la otra persona, es un karma. Ella decía, termina en algo malo. Bueno, o sea, malo de alguna forma para la persona, ¿no? Entonces, ten en cuenta que aquello que tú anhelas es bueno para ti y por ende es bueno para los demás. Puede ser malo para los demás en el sentido de que ellos tienen expectativas, ellos quieren que tú hagas algo, etcétera, pero termina siendo, empieza y termina siendo bueno para ti. No tiene nada que ver con otras personas, con quitarle a otra persona, con ser mejor que otra persona, no tiene nada que ver. Hay personas que dicen, bueno, voy a manifestar el que me den el puesto del trabajo para mí y no se lo den a la otra persona, digamos, porque también se ha dado esos escenarios. Entonces tu deseo no se va a manifestar, porque para que un anhelo realmente se manifieste tiene que ser de amor, y el amor significa que, o sea, verte a ti nada más de repente en ese puesto de trabajo sin tener que perjudicar a la otra persona. Entonces, tu mente se va a articular, incluso tus patrones, que es lo que vemos también en la biodecodificación, pese a que es algo mucho más mental, trabaja con lo mismo, el visualizarte en ese estado deseado, con eso que quieres. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en ese puesto? Porque ese puesto, si consigo, usando el ejemplo del puesto, ¿no? Si consigo ese puesto en el trabajo, voy a explotar mis habilidades, voy a hacer esto que yo quiero, voy a tal cosa. Entonces se trata de tu viaje como alma en esa transición, no ser mejor que la otra persona, porque desde que tu intención sea en compararte con otra persona o crees que necesitas ese puesto de trabajo para que te amen, no se va a manifestar, porque desde el amor nadie, o sea, desde el amor uno se concibe amado, no necesita hacer algo para ser amado. Claro, claro. ¿No? Es lo mismo cuando una persona dice, ay, por favor, yo quiero, qué sé yo, con el mismo ejemplo del trabajo, quiero, ay, por favor, estoy buscando trabajo, estoy buscando. Cuando tú pides algo y lo pides muy vehementemente, no se te va a manifestar, porque estás asumiendo que no lo tienes, por eso lo pides con mucha insistencia. O a veces pides algo porque crees que ese algo lo necesitas. Necesito esto, por favor. Claro, no se te va a dar. Lo que se te va a manifestar es más la necesidad, porque ese es el criterio que estás usando en tu conciencia de necesidad. Entonces lo que te dicen es, entiende que aquello que se te vaya a dar va a ser sagrado, lleno de amor. Entonces no vas a tener duda de que eso que llega, como llegue, va a llegar, y si no es por algo más. Entonces el poder de la manifestación radica en el amor y en la inocencia de ti mismo hacia ti mismo. Entonces, cuando te amas de verdad, no existe que tú le quieras quitar al otro, lo quieras forzar al otro a volver, o quieras forzar que te den algo, porque sabes que de repente no te has esforzado lo suficiente como para obtener ese puesto de trabajo. Entonces, sabes que también es un acto de amor que no lo tengas porque necesitas prepararte. Entonces, en todo momento, lo bueno y lo malo es necesario para ti. Ya. Y si lo aceptas desde el amor, no necesitas entrar en conflicto, ¿no? Claro, y ahora que tú mencionas ese ejemplo de pronto de que estás pidiendo un empleo o una oportunidad laboral, pero lo pides vehemente, no se te va a dar porque es como pensar desde la escasez. Eso me recuerda a una anécdota, no sé si lo vi en un libro, en un documental, de una persona que precisamente a través de este poder de la ley de la manifestación, la ley de la resonancia, empezó a buscar una oportunidad laboral, pero todos los días se levantaba y se vestía como si fuera a ir al trabajo, así no fuera a ir a ningún lado. Y se sentaba en su computador o iba a entregar sus hojas de vida, pero todos los días se despertaba como si tuviera que ir al trabajo, ¿no? No es que se quedaba en pijama o se quedaba un rato largo ahí, no, sino que ya de por sí estaba viviendo su vida como si ya ese empleo, esa oportunidad laboral hubiera llegado a su vida. Milady, aquí Lorena Visual nos dice, por eso siempre se pide para mi bien y de la humanidad. Así es, para el bien, yo siempre pido para el bien más elevado de todos. Y el bien más elevado es sagrado. Así es. Y aquí de mentora, ¿cuál es el libro de Raymond del que hablas? Ah, mira, es este, El Código de la Manifestación. Esto lo edita Ediciones Obelisco, me parece que lo pueden encontrar en Busca Libre. Y si estás en Colombia, Ediciones Gaviota lo tiene. Milady, mira, me ha encantado pues escucharte, hablarme de tu experiencia personal, ¿no? Porque finalmente leer un libro es maravilloso, pero es más poderoso cuando tú implementas esas enseñanzas y puedes traer, ¿no? Ejemplos concretos que tú has manifestado en tu vida diaria, y me quedé pues súper conmovida sobre cómo Anju o Anju
nació a partir de una tesis de grado donde tú no tenías ninguna, o sea, no tenías ninguna experiencia con el tema esotérico, solo con las terapias, con las masoterapias, ¿verdad? Y cómo, mira, lo has venido manifestando a través de Neville Goddard. De verdad que, o sea, mis respetos, toda mi luz, y bueno, te honro, hermana, porque me parece hermoso que te hayas tenido la valentía de decir, mira, no me gusta este camino profesional, este es mi anhelo, este es mi alma, y mira todo lo que se te ha dado, y bueno, y todo lo que se viene, porque de verdad que tu proyecto es hermoso y todo lo que nos compartes en tus redes es muy valioso. Mi lady, ¿algún mensaje, ahora sí volviendo a ese tema que nos une, ¿no? ¿Algún mensaje para estos tiempos de cambio, para esta nueva tierra que todos estamos llamados a manifestar y a co-crear? Sé que muchas personas de pronto se han acercado a estos libros de la manifestación, de la ley de la atracción y la magia, más que nada para obtener de pronto cosas como deseos materiales y deseos tangibles a nivel individual. Pero ahora estamos entrando en otro momento donde tenemos que ya pensar en el colectivo, ¿no? En el bien común de todos. Algunas palabras en torno a eso y algo que nos pueda animar a manifestar esa nueva tierra. Bueno, desde la experiencia y desde la inocencia, no tengo exactamente un consejo, pero sé que se dejen guiar. Así como hablamos, ¿te acuerdas? En el live sobre los libros decíamos, va a llegar el libro que necesitas, así también van a llegar las situaciones que necesitamos. Al inicio las vamos a juzgar como, ¿qué es esto que me está pasando? Pero ten en cuenta que todo lo que te está sucediendo en ese momento tiene el propósito mayor de ayudarte a despertar dones increíbles. Es posible que tú digas, pero haciendo café, ¿qué transformación le puedo dar a este mundo? Simplemente entrégate. Mientras más cuestiones las cosas que llegan a tu vida o mensajes, mientras más cuestiones como bueno y malo, más vas a alejar como la experiencia de vivir el yo soy. El yo soy es prácticamente volver a la conciencia. Tú, como cualquier persona en esta transmisión y los que lo vean en diferido, son seres esenciales que tienen un don maravilloso. No va a ser un don similar al de otra persona, incluso si se dedican a lo mismo. Todos somos necesarios, tenemos habilidades, en el sentido, no habilidades de mediumnidad o de reiki, ¿no? No, habilidades que van a suavizar el corazón y nos van a permitir ser el camino, el canal, porque en realidad nosotros no sanamos a otra persona, no tenemos la responsabilidad siquiera de ayudar a otra persona, somos canales. Entonces cuando tú tengas que ayudar a otra persona no va a ser porque tú lo quieres hacer. No te lo digo a ti, sino se lo digo a las personas, ¿no? Sino va a ser porque la vida te va a poner en el espacio que necesitas. Entonces es pedirle a la vida, a Dios, esa conciencia infinita, que lleve que nos permita ser canales de sanación, canales de cambio. Entonces eso te va a abrir también a la posibilidad de que puedas manifestar cosas que deseas. ¿Qué más? El otro consejo que daría es confíen en el proceso. Si realmente algo lo desean, ten en cuenta que todas las células de tu cuerpo lo van a desear. Y si no lo deseas, no te preocupes, el camino más importante que vamos a seguir es hacia adentro, porque una vez que lleguemos hacia adentro, vamos a hacer puentes para que otras personas vuelvan hacia adentro. Ese es mi consejo. Amarse muy bonito, pacientes, inocentes, disfruten, jueguen, no le crean nada a nadie, ni siquiera a Neville Goddard. Pruébanlo, pónganlo en práctica. Solamente así ustedes van a poder integrar esa información en todas sus células y vivir su propia espiritualidad. Mi lady, muchísimas gracias, hermana. Me encanta escucharte. Gracias por transmitirnos esta sabiduría, estas enseñanzas de manera tan simple, al alcance de todos. Por aquí muchas personas agradecen, que nos encantó escucharte. Yo soy vivir sin polarizar. Yo soy un canal de Dios en la tierra, básicamente, ¿no? Ser ese canal y vivir desde ese amor, transmitir desde ese amor, primero amor propio, ese amor incondicional y disfrutarnos la vida con ilusión, disfrutarnos cada paso. Mi lady hermosa, espero que podamos volver a tener otro encuentro aquí en este espacio. Seguimos compartiéndonos lecturas a través de mensajes internos. Y bueno, gracias, cuando quieras hablar de otro libro o cuando ya te toque sacar tu libro, que sepas que este espacio está abierto. Te mando un abrazo en luz, hermana. A ti, Andreina, yo soy tu fan admiradora, tengo que decirlo. Soy tu fan, amo mucho todo tu trabajo y agradezco también tu luz y todo lo que estás haciendo porque es súper valioso lo que haces por los demás.
Te agradezco todo. Que sepas que lo que ves en mí es todo lo que tú llevas por dentro. Y tú también haces una labor maravillosa. Así que gracias, gracias, gracias por tu luz. Un Gracias abrazo a por tu todos. servicio. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Chao.